Bueno, ¿cómo andan? Hoy volvemos a charlar con Siberial, con algunos otros chicos que todavía no hemos conversado y la verdad que la agenda es realmente interesante, larga, hay varios temas para charlar, pasaron un montón de cosas y quería arrancar con, les empiezo a tocar a ustedes, la clase política poner el hombro. Lo que pasó en Quilmes con el frigorífico es una señal que tienen que dejarse de embromar y de ponerse el país al hombro, de hacer el esfuerzo y sobre todo bajarse los sueldos. El gasto del país básicamente está dividido en dos grandes columnas. Hay una que es la de nación, que se hace cargo de las jubilaciones, los planes y demás, que ese es un problema que hay que atacarlo en su esencia. No tenemos tantos jubilados porque necesariamente no se hicieron los aportes suficientes para que los tengamos. Entonces hay que separar la paja del trigo y todos esos jubilados que Cristina sumó en su momento, hay que darle otra jerarquía, otro estándar, hay que llamarlos de otra manera. Esos no son jubilados, no se puede igualar a los que no son iguales. Y obviamente van a tener que hacer un esfuerzo. Por otro lado, tenemos todo lo que es la contratación pública, que uno mira normalmente a la nación, pero la mayor parte, la inmensidad de ese gasto se va en las provincias y en los municipios. Y es ahí donde tiene que haber un consenso federal para que haya un cambio en eso. Ahí van a tener que empezar a sacrificar. A ver, ese sacrificio tiene que arrancar no solamente por la baja de sueldos, sino que también que hay gente que hay que ir trasladándola al sector privado, porque no, aguanta, no se aguanta más, porque tenemos demasiados municipios, porque hay una estructura que es enorme y el país no lo puede soportar, y menos en una situación como esta. A ver, el que produce ya no está en condiciones para que las cosas sigan como están hasta ahora. Lo que pasó hoy en Quilmes es la señal. Pero es esa señal que ellos mismos, el gobierno, usted, señor presidente, tienen que ver porque son los propios los que no bancan el modelo. Son los propios los que en este caso echaron 250 personas y no les pagaron los sueldos. A ver, no pusieron un mango para el Teletón. Evidentemente es que ustedes ya no son creíbles. Entonces tienen que hacer un viraje radical en lo que se viene haciendo hasta ahora, porque si no lo que se viene es una crisis fenomenal y no importa que usted diga, no, a mí no me van a correr con la economía, porque ya lo están corriendo, porque está acorralado y tiene que hacer algo necesariamente para que la gente no siga sufriendo y que no sufra más aún por todo lo que viene. Los sindicalistas, basta muchachos, van a tener que empezar a perder y perder mucho. Toda esta cuestión de la contribución voluntaria no puede ser más. Van a tener que ser ustedes los que se encarguen de cobrarle a los empleados y no retenerle y no que el empleador haga la retención. Lo mismo pasa con los impuestos. Este es el momento para bajarlos dramáticamente, para ir al 50% de la baja de un impuesto, de cualquiera del que se les ocurra. Y más, inclusive los ingresos brutos, el IVA, los alimentos, tiene que ir del 21 al 10% en todos los casos. Les pasa a las automotrices que van a negociar el 60% en baja de sueldos porque no, el sector ya está explotado. Es el momento de hacer todas esas cosas que se tomaron tantos años en hacer y no hicieron finalmente. A ver, es también el momento que las pymes, olvidémonos de los grandes empresarios, las pymes son las que se tienen que organizar y empezar a construir una fuerza para darle una alternativa al gobierno y decirle, miren, las cosas así no van más. Si no quieren un listado con todos los despedidos que vamos a tener en las próximas semanas, es momento de repensar el país. Yo creo que lo tengo ahora acá a Siberial y me gustaría empezar a tener la charla. Si andás por ahí, me te veo ahí conectado. No sé si. A ver si te puedo agregar. ¿Me escuchás, Sibe? Sí, te escucho. Querido.
Bueno, ha sido un día movido y estaría bueno escucharte en tu opinión de todo esto. No, bueno, o sea, coincido con tu introducción, que está bastante buena. Y bueno, agrego un poco que el tema de la Argentina todavía no empezó, pues realmente no se ve todavía la crisis y la destrucción del sistema sanitario, como pasa acá en España, que ven gente en los pasillos muriéndose y muertos que no saben dónde ponerlos. O sea que todavía en Argentina este quilombo no empezó. Por eso es muy duro lo que se viene por Argentina, por empezar, porque llega el invierno, en invierno bajan las defensas de todo ser humano, por lo tanto es más proclive a agarrarse todo tipo de virus, y además que no tiene, digamos, una estructura sanitaria que pueda mantener esto. O sea que lo que está pasando en Argentina realmente es casi nada de lo que viene. O sea, acá en España, que tiene más o menos un poco la misma cantidad de Argentina, por pagarle 10 millones más, qué sé yo, o 20, en 2 semanas se perdieron 2 millones de puestos de trabajo en blanco, ¿no? Y España, igual que Argentina, tiene una gran población trabajando en negro. O sea que en blanco hubo 2,5 millones, 2 millones, perdón. Eh, por lo tanto, en Argentina se viene una cosa muy jodida. Y lo que veo es que la respuesta argentina, del gobierno argentino todo el tema este, es que cuando salió el tema de los sobreprecios de los alimentos para los pobres y el gel en alcohol del PABI, salió las dos cosas de Twitter. ¿Qué fue lo que hizo Argentina? O sea, el gobierno argentino fue automáticamente salir con la ministra de Seguridad una rueda de prensa diciendo que iba a ser un patrullaje de redes sociales. Entonces, esto es muy gracioso porque ellos, ante el carpetazo, básicamente porque tienen todo el tema informatizado por Macri, por lo cual hoy en día los curros salen a la vista en 2 minutos, la respuesta del gobierno no fue decir, bueno, muchachos, estamos en pandemia, no fanemos, sino que fue directamente, nos persigamos en Twitter a los que denuncian. Es una cosa que ni siquiera en Venezuela se dio algo así. No sé No, si y lo ves igual. van atrás de la realidad, porque una vez que estalló eso en Twitter, ya está, muchachos, háganse cargo. Se trazó la línea. De un lado está la gente, del otro lado los garcas que le roban los fideos a los pobres. O sea, más bajo no podían caer. Son unos chorros de poca monta. Pero de cuarta, o sea, fueron a los pobres y a los viejos. Una cosa demencial. Pero lo más interesante es que los tipos, en lugar de decir, bueno, echaron a 15 tipos del Ministerio de Arroyo. O sea que evidentemente todos los pobres tipos que salieron a defender el tema de sobreprecio, diciendo que no había sido tan así, quedaron en offside mal, porque echaron a 15 tipos, a 15 funcionarios del ministerio. Pero después digamos, la solución a eso significa tratar de patrullar Twitter para que no aparezcan estas cosas de vuelta y que cada vez que uno de nosotros denuncie un hecho de corrupción, un sobreprecio, lo que sea, denunciarnos penalmente. A ver, estos tipos están acorralados por su torpeza y por su típica costumbre de querer afanarse hasta las migajas, porque esto no podría haber ocurrido nunca. Alberto tenía la posibilidad de hacer un gabinete razonable y finalmente terminó rodeándose de lo mismo de siempre. No, totalmente, totalmente. Además, no, yo no sé si lo dije en tu streaming o en otro. Yo lo que me parece que pasa acá con Alberto y los temas de corrupción que empiezan a saltar y que van a saltar muchos más además, es que una de las cosas buenas que hizo Macri, si puedes contarlas, digamos, en cuentagotas, pero digamos, una fue que básicamente hizo todo el tema de los procesos administrativos del Estado, los hizo digitales y públicos.
Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, lo que pasó acá fue que hay un montón de gente que dejó de trabajar en el 2015, que se tomó 4 años de descanso con todo lo que afanó, entra de vuelta y sigue afanando de vuelta. El tema que lo que ellos no pensaban es que ahora salta, porque ahora es todo público y digital. Bueno, ahora le Entonces, buscaron la vuelta para tener la excepción de papel cuando el sistema falle. ¿No? Finalmente es como que se sienten acorralados cuando ven transparencia y es como que se horrorizan. exacto, es que con el sistema transparente que hoy tiene Argentina, es imposible que puedan seguir afanando como antes. O sea, es un dilema para los muchachos peronistas. O peronistas, o comunistas, o estalinistas, o kirchneristas, como quieras llamarlos. Esta gente que está hoy en día gobernando Argentina. Es un dilema muy grave, porque la verdad que vos cada cosa que haces es público. Entonces, o mandás todo a la Edad Media de vuelta, como vos decís bien con el tema de mandar todo papel de vuelta, o no puedes afanar más, porque realmente todo es transparente hoy en día. Ahora, honestamente, yo creo que a Alberto le estalla este quilombo. Él no se imagina, o se imaginaría que tenía a estos tontos en los cargos, pero que iban a tener la torpeza de meterse en un tema en semejante situación de gravedad, ¿no? Sí, bueno, ahí das un poco la meta. Yo hoy tuiteé, o sea, hoy tuiteé a la mañana o ayer. La verdad que con la cuarentena ya ni sabés qué día es, cuando haces una cosa o la otra. Pero hay un tema que realmente la gente hoy en día sale a afanar y o sea, como el kirchnerismo y qué sé yo, afana cuando está en el Estado sin pensar mucho en las circunstancias o en el contexto. Los tipos ni siquiera se dan cuenta que hoy en día está haciendo una pandemia mundial en la cual están todos los estados del mundo, 184 países encerrados digamos, y cuidados y ver cómo es, o sea, pensando matemáticamente cuándo salen de todo este quilombo, haciendo mierda a las economías mundiales. Y esos tipos son tan cabezas que a pesar de todo eso, es como que los tipos dicen, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Hay patitos en el estanque? ¿Hay patos en el estanque? Sí, hay un par de patos. Bueno, vamos ahí, vamos por los patos. Y afanan. Los patos en el estanque me lo dijo un funcionario de la FIP en 2011. Si hay patitos o no hay patitos. Así te lo describen el tema de cómo está la circunstancia para afanar o no afanar. Entonces los tipos es como que están totalmente fuera de la realidad Están mundial, la fuera de la realidad de realidad. la pandemia. Son tipos que llegan a gobernar porque están en política para afanar. Y lamentablemente lo que yo digo parece muy de Carrió, muy choto, muy básico, políticamente hablando en lo que es la comunicación política, la estructuración de un lenguaje, pero es así, estos tipos están en la política para afanar. No hay un plan chavista o un plan de Gramsci. No, los tipos no conocen ni qué es Gramsci, ni quién es Laclau. Los tipos están ahí para afanar todo lo que puedan de los impuestos. Entonces, A y ver, son tan cabezas que ni siquiera se dan cuenta que estás en el medio de una especie de guerra mundial. Por una pandemia como estamos hoy en día es estar encerrados para los bombardeos. Es lo a, mismo. a ver, ellos no hoy es el momento para que empiecen a dimensionar porque hace unos días atrás era Roca, hoy es un empresario de ellos el que dejó a 250 tipos en la calle y no les pagó el sueldo. O sea, si no se dan cuenta que se empieza a pudrir mal y feo la economía, un poco más y va a ser tarde. Es el momento que reflexionen, que no vengan con estupideces como ese proyecto que querían meternos del impuesto patria y que piensen que tienen que perder mucho, no perder mucho y empezar a generar todas las condiciones para que la pyme produzca. Detonar la legislación laboral, bajar por la mitad los impuestos, empezar a hacer cosas realmente que produzcan un gran cambio, porque si no lo que se viene es una piña fenomenal de la cual no van a saber cómo salir. Mira, yo te digo un pronóstico viviendo en España, en Madrid, con un gobierno que es pro-chavista igual que la Argentina. Son, creo que los únicos dos gobiernos después de Venezuela que bancan a Chávez,
que uno lamentablemente es desde España, pero bueno, por algo vine acá a combatir eso. Los tipos hoy en día no hicieron ni una rebaja de impuestos, cosa que hizo todo el mundo. No hicieron ninguna excepción de pagos de las pymes, de las medianas empresas, de las grandes empresas. Hasta los autónomos, que son los monotributistas argentinos, les hicieron pagar los impuestos enteros hasta el último día, que era el vencimiento hace una semana, ya con cuarentena, con 10.000 muertos, con todo. Lo que yo creo es que, digamos, la izquierda, esta izquierda, neoizquierda, o sea, neocomunismo, como quiera llamarlo, de hoy en día, todos tienen el mismo libro, que es tratar de afanarse todo a sus bolsillos y le chupa un huevo de ideología. O sea, la izquierda hoy en día está muerta. Pero los tipos cuando llegan al poder, no implementan la izquierda. Porque la izquierda, te guste o no te guste, es un colectivismo. El colectivismo significa todo el mundo juntos, dejando cosas de lado para un bien común, si querés llamarlo con el mayor positivismo posible. Eso es el comunismo. Te cuento unos chismes que, como dice el turco Asís, información posiblemente mala de lo que viene pasando en Venezuela. A Maduro no lo va a derrocar la fuerza esta expedicionaria americana. Lo va a voltear el virus. Según ya empieza a trascender, dicen que hay video, que hay fotos. El virus entra o habría entrado a Venezuela por un grupo de señoritas españolas, empresarios de los que se llaman los enchufados, se fueron de paseo a Los Roques y ahí empezó la cadena de contagios. Las trasladan a Caracas, tuvieron entrevistas con miembros del gabinete y hoy tienen parte de ellas que obviamente se escaparon del país y otras detenidas, según dicen, no está confirmado, aunque afirman que están las fotos de las detenciones y demás, y tienen en toda la plana mayor de la dictadura gente enferma. Eso por un lado. Por otro, comentan, dicen que también ya hay algunos videos, que hay vuelos de F-16 y drones dando vuelta. Como que ya estarían testeando el tiempo de reacción de los Sukhoi y de las baterías antiaéreas. Dicen. Después veremos cuando empiecen a circular ese material a ver qué tan creíble es. Digamos, en un contexto de combate militar entre Venezuela y Estados Unidos, Venezuela dura más o menos unas 4 horas, o 3, o 2. Digamos. No, por lo que se ve, se los va a terminar comiendo el virus a estos muchachos. Sí, o sea, igual sí, puede ser. Lo que pasa es que es una población que viene con 20 coronavirus hace 10 años. O sea, es un estado que no tiene salud. O sea, que si te agarras una gripe normal, te morís también, y te agarras un resfrío y no te das aspirina, te des un cáncer, te morís automáticamente en un minuto porque no hay tratamientos oncológicos. O sea que, digamos, es un país sin ningún tipo de salud. O sea que si viene un virus, se morirán un poco más. Mirá, hablé con unos expertos de allá y lo que sí pedían es que si Argentina, por más que haga el mejor procedimiento contra la pandemia, que tenemos que tener en cuenta a estos países como Venezuela, para que una vez que nos recuperemos no volvamos a recaer, porque ellos no tienen manera hoy de frenarlo, porque no tienen los insumos básicos como para pelear contra la enfermedad. Sí. Que sí vamos a tener que cerrar un frente unido como para ayudarlos a salir del pozo, o definitivamente cerrar las fronteras y que no venga nadie de allá, porque si no volvemos a recaer. Che, está el coloso. Está Patán ahí. ¿Cómo andan, muchachos? Patán Gecko, boludo. Es un honor hablar con él, boludo. Estaba escuchándolos atentamente. Un gustazo. Gracias por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, querido. Perfecto. Me alegro.
Va, no. Queremos escuchar tu opinión. Mira, un poco el tema justo recién estaba poniendo en Twitter. Curioso, estamos hablando de Venezuela, bueno, Ecuador, que también tiene algunos problemitas con el virus, y Argentina, ¿no? Qué casualidad esos tres países, que me parece que van a ser los que más golpeados van a estar en Latinoamérica. Y bueno, no es casualidad, décadas de populismo robándose todo, como decían ustedes correctamente, en lugar de construir un sistema sanitario sólido. Y bueno, obliga a estos gobiernos a encerrar a la gente en la calle, ¿no? En las casas. Mucho más tiempo Dando que gente en las cualquier cárceles, país. matando presos. Bueno, Porque sí, la que bueno. tenía que ir para cárceles también se la afanaron, la malgastaron, hicieron cualquier cosa y hoy no tienen cómo contener a los presos. Están un mamarracho total, pero bueno, ya sabemos, están aprovechando también toda esta movida para avanzar en un montón de cosas, ¿no? Yo ahí estaba mirando los datos de una organización económica, no me acuerdo bien el nombre, que estimaba más o menos el gasto en salud de Argentina los últimos 20, casi sí, 25 años, ponele, entre 5,5 y 6,5 puntos del PBI. Ahora, ¿dónde está esa guita? Vos tenés los hospitales que están totalmente destruidos, médicos mal pagos, enfermeros mal pagos, o los buenos que se fueron afuera porque les pagan mucho mejor. Entonces, ¿dónde está esa plata? Hoy podrías estar mucho mejor parado frente a esta pandemia que lo que estás. Y bueno, por algo estos tipos quieren extender la cuarentena, porque algo están viendo o saben que con esta estructura sanitaria que tenés, vas a tener, si no encerrás a la gente, vas a tener decenas de miles de muertos, va a ser un desastre. Sí, infelizmente no han sabido hacer un balance entre el tema salud y economía, porque es evidente que o nos encerramos y nos cuidamos de la pandemia o empezamos a liberar para que la economía no termine de arrasar con lo poco que quede y no tienen un plan B, porque el día que dejan salir a alguien son los jubilados y los terminan exponiendo a todos. Todo al revés, exactamente. Mirá, yo no separaría salud y economía, me parece que es lo mismo, están totalmente relacionados. Sin economía no tenés salud, entonces creo que estás aplicando un remedio que es peor que la enfermedad. Lo vamos a ver en destrucción de empleo, hoy viste lo del frigorífico, vas a ver problemas bastante graves, ¿no? Con este tema, gente que ve como su ingreso empieza a desaparecer. Y bueno, por otro lado tenés la famosa grieta que hablábamos ayer de los estatales que están todos sentados cómodos en su casa cobrando el sueldo. Entonces ahí tenés dos mundos totalmente distintos y eso va a explotar. Eso es un conflicto inminente que creo que en algún momento va a explotar. Ahora, vos fijate que cuáles son los números de la pobreza, los reales, porque cuando empezaron a difundir que iban a entregar 10.000 pesos como ayuda, pensaban llegar a 3,5 millones de personas y se les anotaron 9. Y tenemos una población económicamente activa de 12 millones. Sí, fueron 11 en realidad. Si tomás la última semana, fueron 11 millones de personas. A ver, es Argentina, tenés de todo, tenés vivarachos que se quieren anotar, pero sí, vas a tener, después de esto vas a tener una pobreza arriba del 50% tranquilamente. Me parece que vamos a estar en niveles parecidos a la CIPER 89-90 y el post ajustazo del 2002. Hay que ver con qué velocidad lo recuperás. Por eso creo que el tema del empleo me parece que es muy importante, porque si vos destruís empleo y empresas, la recuperación se va a hacer muchísimo más lenta que si, digamos, las empresas quedan dentro de todo protegidas, que puedan echar gente momentáneamente, como pasa en Estados Unidos, y en cuanto la economía empieza a levantar, tenés la flexibilidad como para empezar a tomar mucho más rápido y que la empresa esté funcionando. Una especie de recuperación más en B,
que bueno, yo acá lo veo bastante lejano, salvo algunos sectores que, bueno, lo hablábamos ayer, el tema de que no están tan golpeados como el campo, los alimentos. Sí, el problema que tienen ellos es el fenomenal gasto público, porque hoy tenemos que pensar en un campo que no tendría que tener retenciones o llevarlas al mínimo para que empiecen a generar empleo en otros lugares. Sí, indudablemente. A ver, lo de las retenciones creo que debe ser uno de los pocos países en el mundo, no tengo exactamente los casos, pero cobrarle un impuesto a la exportación, al que te genera las divisas, al que te mantiene naturalmente un tipo de cambio, una moneda fuerte, entre comillas, ¿no? Porque no la tenemos, pero bueno, podríamos llegar a tener. La Argentina podría exportar 2 veces y media lo que está exportando hoy, con, con- con un gobierno un poco más amistoso y que no le ponga el pie encima al exportador. No te olvides que además de las retenciones tenés un tipo de cambio, un robo, les están marcando un dólar a 65, menos las retenciones, obviamente, menos, y encima después tenés ganancias, ingresos brutos, impuesto al cheque, bueno, las tasas multiplicadas a nivel nacional, municipal, provincial, un delirio todo, o sea, es una destrucción deliberada. Yo no sé en qué mundo están estos muchachos, realmente. Creo que igualmente esto se lo lleva puesto a todos, ¿eh? Sí, no tengas dudas. ¿Qué No, o decís, sea, Leo? lo más difícil de todo es que Argentina tiene la presión tributaria más alta del mundo hoy en día, o sea, el número uno del mundo, de 185 países, y lo que se habla es de aumentar los impuestos. O sea, que estamos, digamos, o sea, Argentina está en una calecita de mentes en los cuales todo el mundo pide impuestos más altos, se suben los impuestos en gente que realmente hoy en día Argentina vive de dos cosechas, de la del trigo y la soja, y punto. Es el único que vive en 45 millones de habitantes, los cuales se dedican a eso, no sé, 100.000, 15.000, o sea, 80.000. Entonces, y la Estamos única, a la medio. única, o sea, Sí. en una economía de guerra, como es la de hoy, que Argentina todavía no se enteró, pero en todo el mundo sí, que hoy en día estamos en una economía de guerra, en la cual no hay más producción, no hay más comercio, no hay más nada, o sea, simplemente siguen vivas ciertos sectores que lo único que hace es mantener a la gente que se vive, que no se muera de hambre. En Argentina proponen constantemente y todos los días tiran hacia Twitter o a los medios, qué sé yo, proyectos de ley para subir impuestos a ver cómo caen, siendo el país con más impuestos del mundo. Estos tipos no entendieron que estamos a medio impuesto, que después nadie pague nada. Que se corten todos los pagos, que no se paguen expensas, que no se paguen impuestos, que no se pague nada. Y ahí Y van a sentir la detonación. yo Ellos tienen que perder. NASA hace un par de años me mandó un tuitero un informe que hizo él demostrando la presión impositiva de Rusia, de la Unión Soviética del año 84 con Argentina del año 2015, 2014. Y era más o menos la misma. Porque Rusia te cobraba el 90% para que me lleve el delivery. Sigan ustedes. Sí, Sí, estaba era viendo. interesante el comentario. Siguiendo un poco el tema impuestos, Gracias. vos tenés una presión fiscal, una presión impositiva sobre las empresas que es mayor a sus ganancias. O sea, eso implica que vos año a año, dueño de una empresa, un empresario se está descapitalizando todos los años. Está perdiendo capital, digamos, está viendo licuado su capital, por más que en su balance salga una ganancia nominal ficticia, ¿no? En términos reales, esas empresas se están descapitalizando, ni te hablo ya de las explotaciones agropecuarias, ¿no? El campo, que además tenés que medir cómo les han destruido el valor de la tierra con toda esta batería de impuestos, que es su capital principal, ¿no? La verdad que es algo que yo no entiendo esta gente
ya se pasó de la raya y está matando incluso a quienes le dan de comer. O sea, son autodestructivos porque los mismos kioscos que ellos regentean y todo el entramado de kioscos que tienen armado, se les va a terminar cayendo porque van a terminar matando a la savia que riega todo ese entramado. Entonces, la verdad Totalmente. Gecko, te terminé el tema que me interrumpió el delivery. Sí, claro. Sí. Había de repente, o sea, lo que mandó este pibe fue que en Rusia un local comercial a la calle, no era una industria, era un local comercial, o sea, el análisis era sobre un local comercial a la calle, pagaba en Rusia un 85% de impuestos en la Unión Soviética, año 84, y un local a la calle de Larreta, en esa época, pagaba más o menos un 90% de impuestos. Mezclado todo, ¿eh? O sea, te meto impuestos a Sadaic por poner música en el local. El impuesto a la vidriera, el impuesto a no sé qué, el impuesto a la calle, a la vereda, la ABL, las cargas sociales a cada empleado, qué sé yo. El tipo se le iba un 90% en impuestos de la ganancia neta, contra un 85% que cobraba Rusia por cualquier comercio en el 84. O sea, y eso fue antes del macrismo. Una locura. Y el macrismo además no cambió un carajo en eso. Es más, lo subió a todos, subió todos los impuestos. Entonces, hoy en día, Argentina, guste o no guste, quiera o no le quiera, o sea, le caiga bien o no le caiga bien, hoy en día tiene una economía realmente soviética. Simplemente que mantiene que no se expropie, que el Estado no expropie. O sea, esa es la única diferencia, es que el Estado no puede expropiar cuando se le canta. O sea, igual el Estado expropia constantemente, expropia campos en pueblos, en provincias, por utilidad pública, lo que vos quieras, pero digamos que no lo hace, digamos, de una forma nacional. Pero hoy en día Argentina, ni positivamente, es más comunista que la Unión Soviética de los 80. Y en Yo una creo que pandemia en la cual todos pierden el trabajo, todos pierden plata, todos, inclusive los que son comunistas, que son muy pocos, pero los pocos comunistas que quedan en la actividad privada, la van a sufrir y se van a quedar sin laburo por un Estado que simplemente sube impuestos cuando hay que todo el mundo tiene que bajarlos. Y lo de Argentina es terrible, porque además... No, Cierro tomando un poco lo que vos decís. Sí. Te cierro un segundo más. Además hay otro tema. El Ministerio de Salud argentino, ¿cuál es la utilidad? El Ministerio de Salud argentino, nacional, digamos, de la nación argentina, lo único que hace es, o sea, todo su presupuesto es para pagar sueldos de empleados del ministerio. Porque todas las clínicas, todos los hospitales, todos los médicos, todas las UFIs, lo que vos quieras, las unidades de medicación inmediata, como quieras llamarlos, de todo el país, están bancadas por la provincia, son federales. Vos tenés un presupuesto inmenso en el Ministerio de Salud que no banca nada, solamente cobra un presupuesto nacional para pagar sueldos de empleados del Ministerio de Salud, pero no hacen nada. Porque los hospitales, los médicos, los enfermeros, todos los paga cada uno de la provincia. No sé si eso se habla. O sea, es una locura. Bueno, ahí tenés no hay, el festejo. No hay un hospital nacional. Hay 0 hospitales nacionales. 0. Ahí tenés el porqué del festejo cuando volvió a ser ministerio, que estaban todos los empleados ovacionándolo al gordo Ginés. Argentina no es un país, es un gran cúmulo de kioscos que se están deglutiendo a todo el sector privado. Un poco tomando lo que vos decís del comunismo. Esta clase dirigente fue bastante más viva en ese sentido, viva en el sentido maquiavélico, ¿no? Que hacen creer que la propiedad es tuya. En realidad vos estás pagando un alquiler todos los meses, te hacen creer que es tuyo y te sacan el 80, 85, 90% de lo que generas. Pero no es tuyo. No es tuyo. Exacto. Y si prospera esto de bienes personales, 4%, generate un tipo que tiene, no sé, en una cuenta fuera declarado y tiene que mínimo ganar un 4% anual sin riesgo,
Hoy un bono del Tesoro americano te rinde 0,15, 0,20, 0,30. O sea que te estás descapitalizando también ahí por ese lado. Te estás sacando la guita en cuotas, básicamente. No es más tuya, dejó de ser tuya, el auto dejó de ser tuyo, la En casa dejó, 15 días cambia el país. te hace creer que sí. En 15 días cambia el país porque ya la economía no va a ser la misma. Vamos a tener a la pandemia encima, lo cual va a significar que se aceleren los casos y estos tipos van a tener que pensar en hacer las cosas de otra manera porque, como te decía recién, están a medio impuesto de que ya no se empieza a pagar más nada, que estalle, y bueno, vení, cobrame porque no, ya no hay más capacidad de pagarte el sueldo. Mira, la cadena de pago ya se rompió. Eso tiene que hacer 2 semanas que podés guiar las SGR, que son las sociedades de garantía recíproca, que negocian cheques de pago diferido de las empresas, tienen un 45% de cheques rechazados. 45%. Cuando el promedio más o menos es como máximo el Papito. 2%. Como máximo. O sea, está todo roto, ya está todo roto y no le van a poder cobrar un impuesto a nadie. Yo creo que igualmente se van a radicalizar, ya no tienen salida, no van a dar marcha atrás y se van a pegar contra la pared. Por ahí me equivoco, ¿no? Pero No, coincido totalmente. O sea, son tipos que cuando viene los quilombos es como que duplican la ideología. sí, Una ideología que obviamente no sirve. Entonces, como que los tipos cuando vienen los quilombos dicen, bueno, a ver qué hacemos acá. Y no, aprovechemos que hay quilombo para duplicar lo que no sirve ni en épocas de paz, ni en épocas de bonanza. Pero porque son tipos muy mal formados. O sea, hoy en día este gobierno está. O sea, el gobierno anterior está formado por pajeros. Y este está formado por analfabetos, que no entienden el mundo, no saben para dónde van, no saben lo que hacen los demás países. O sea, es terrible. Lo que la gente tiene que empezar a dimensionar acá para tener una idea mucho más acabada en dónde va la plata que ponen todos los meses es ver el mapa del Estado Nacional, saber la cantidad de ministerios o kioscos que hay, porque hay ministerios que no merecen serlo, que tienen que ser como mucho dirección nacional, algunos tal vez secretaría, y después ver todo ese entramado que hay en las provincias que es innecesario, que no es más que pagarle un contrato a algún amigo de la política o a algún familiar, y que eso ya está, no camina más, porque no se puede forrear más al tipo que paga impuestos, porque está viviendo la vida para mantenerle el curro a otro, y eso ya no tiene más sentido, tanto que se habla de solidaridad. Che, ¿puedo hacer una pregunta al dueño de Periscope? Dale. ¿Cómo ves el entramado político para el 2023? Para el lado de la derecha, para nosotros, digamos. Se van a volver a ver los mismos problemas de siempre, que es el tema de si va a haber o no van a tener un partido para poder competir, porque los grandes lo que hacen en general es usar como una aspiradora y chupan todos los sellos. Creo que el que tiene el sello juega. Hay varios políticos o aspirantes a políticos que piensan que pueden llegar con el sello. Dudo de eso, la verdad que me parece que los actores van a ser los mismos de siempre. No creo que haya capacidad para meter nuevos sellos. Hay tipos que tendrían que repensar cómo quieren hacer su ingreso a la política. Y hay otros que ya les diría definitivamente, miren, quédense en su casa o sigan opinando para la tele porque no entendieron cómo funciona todo esto, que no es una cuestión de ego, sino de poner el lomo y trabajar mucho. Me escribiste expert. No, es una decisión porque hay mucha gente que tiene esa forma de pensar, porque son conocidos como que tienen el derecho divino a formar parte de una lista o que los tienen que convocar para algo. Y la política es como cualquier otra cosa en la vida. Tenés que poner el lomo y abrirte paso a codazos. Y limpiamente. Porque hay algunos que son muy pícaros
que ensucian y que después son bastante cagones a la hora de dar la cara. Yo, Taza, no sé si opinás igual que yo. Yo para salir un poco del virus, que es deprimente. Yo hace varios meses y tengo constancia de data en tweets míos de octubre, de septiembre, diciendo que Larreta va a ser, digamos, el candidato, entre muchas comillas, de la Unión Nacional con el kirchnerismo. ¿Vos opinás igual que yo? O sea, Larreta ya está lanzado a ser candidato del kirchnerismo, de Unión Nacional, de la Moncloa, como quieras llamarlo, destruyendo a toda la oposición. No, él puede tener vínculos con el peronismo, pero tiene estructura propia como para aspirar a ser candidato de lo que era Juntos por el Cambio antes, y le falta tejer un par de alianzas más como para posicionarse. El peronismo va a tener su candidato después de lo que resulte de todo este quilombo, y la centro derecha, liberalismo y demás va a tener que ir pensando en su espacio, y de todas maneras falta un montón. Una cosa va a ser la experiencia en la elección de medio término, donde puede que tengamos un buen resultado, porque ahí la gente se da otra libertad para poder votar. Y el 2023 falta tanto, porque acá estamos pensando qué va a pasar mañana, ni siquiera la semana que viene. Sí, acá una semana es una cagada nueva. Sí, Guico, sí. Guico, te pregunto a vos, ¿qué opinas de Larreta como... Bueno, acá NASA no opina igual que yo. ¿Qué opinas de mi teoría que Larreta va a ser candidato del kirchnerismo del 2023? O antes, pero bueno, en la próxima elección. Mira, si bien yo los veo bastante parecidos en muchas cosas, sacando las formas, ¿no? Larreta es un genio, digamos, un genio de inteligencia, de ser el político más inteligente de la Argentina, lejos. O sea, el tipo, vos le hablás de una baldosa en tal calle y te sabe perfectamente describir, sabe todo lo que pasa en la ciudad, hasta el último tacho de basura lo tiene perfectamente registrado, es una máquina de laburar, pero me parece que es rival natural de Fernández. No te olvides que Fernández es de Capital y es peronista, y me parece que hay una aparente amistad, pero no creo que haya una alianza. Yo pienso parecido a NASA en ese sentido. Igual la verdad que la política no soy, no me considero experto, hablo por lo que más o menos veo, pero no entiendo mucho. Pero no lo veo con el kirchnerismo, aunque los veo parecidos en muchas cosas, ¿no? Sería coherente que lo elija como rival para después Fernández poder disciplinar a todo el peronismo atrás de él. Y después con su dedito decirle, ahí tenés al neoliberal de la capital que quiere ir contra el proyecto nacional y popular. Uh-huh. Pero son lo mismo. Muchachos, o sea, lamento que no coincida conmigo, pero yo apuesto mi madre y mi padre que todavía están vivos con el coronavirus acá en España, pero yo realmente estoy 100% lanzado y en el pensamiento de análisis de que Larreta va a ser el candidato o presidente o vicepresidente de la nueva fórmula kirchnerista el 2023 o el 2022 o cuando esto explote. O sea, no creo que lleguen al 2023, pero ponerle que bueno, si llegan, yo creo que... Igual falta nada. un montón. Pero bueno, nada, es un análisis que yo estoy totalmente segurísimo y apuesto en mi vida y en política nunca apuesto tanto a algo, soy más analítico, en esto apuesto la vida. Pero bueno, veremos, qué sé yo. Sería interesante, sería un escenario interesante realmente. A los fines de que aparezca algo nuevo para arrasar con toda esta mentalidad que nos viene destruyendo, sí, sería fantástico que se junten, porque del otro lado tiene que aparecer algo absolutamente nuevo. O sea, en ese sentido estaría buenísimo, pero hoy, por lo menos la interpretación que hago es que no la veo, pero puede pasar, ¿cómo que no? Amigos, los dejo. Un abrazo a los dos. Ahí un abrazo. Y a los veedores también. Para escuchar la opinión de él, y la seguimos luego. Abrazo. Un abrazo. Chao, chao.
Bueno, Rama, te escuchamos a vos. ¿Cómo va? ¿Qué hace Rama? ¿Qué hace Rama, querido? ¿Qué hace, Patán? ¿Todo bien? ¿Cómo va eso? Bien. Bien, ¿vos? Esa Ahí estaba, motoquero, es terrible. estaba escuchando un poquito. Coincido un poco con Siberia lo de la reta. Para mí puede ser el candidato o de ellos, o de la Unión Nacional, o de algo así. Creo que esto para el peronismo, para mí, como yo lo veo, va a ser como la alianza del peronismo. O sea, el quilombo que se viene es monumental. Y no me extrañaría que se lleve puesto a todo el peronismo entero. Sí, es muy probable. Puede pasar cualquier cosa, la verdad es esa. Yo a la reta todavía lo veo demasiado pegado con Macri o lo que quede de Macri, pero bueno, ustedes de política entienden mucho más que yo, así que Pero si uno ve atentamente. los últimos días, a mí me sorprendió ayer, por ejemplo, Patricia Bullrich tuiteando desde Pro Argentina y Paulo Oliveto también, desde la Coalición Cívica. Ya no hablan de Juntos por el Cambio. No sé si lo notaron eso. Sí, pero necesariamente ellos se tienen que sumar porque los liderazgos que tuvieron hasta el 2019 ya no existen más. Y tenían liderazgos que, o sea, unos eran fuertes, otros estaban potenciados con Marcos. propaganda, pero ya no quedó más nada de eso. Claro, pero bueno, hay que ver cómo se va a recomponer todo ese espacio. Pues a mí me intriga quién, o sea, todos sabemos que Larreta va a ser el candidato a presidente de ellos. ¿Y cómo va a configurar todo para atrás, no? En todo caso, preocupémonos por nosotros, a ver No, cuál ni es la hablar. representación que te va a tener la centro derecha y los liberales en el país y el sentido común en general, porque hasta ahora ellos terminan siendo lo mismo. Ni hablar. Ni hablar. Kirchnerismo más o en mejores o en peores modales, pero siguen con lo mismo de hace 80 años y no cambian y están al borde de la piña y te doblan la apuesta. Nanza, te hago perdón, te hago una pregunta a vos que estás más en tema. ¿Cómo está armado hoy o cómo se está intentando armar hoy todo el entramado de los liberales? ¿Qué hay? ¿Dos partidos? ¿Tres? ¿Uno? ¿Están juntos? Porque estoy bastante... Después de la elección quedó todo atomizado porque son muchos caciques. Ok. Y la verdad es que lo que se logró hacer bien dentro de lo que fue el proyecto Despertar era que se bajaba el perfil y se laburaba. Y por eso quedó mucha gente afuera que después puteaba, se enojaba, acusaba y demás, porque consideraban que tenían como un derecho divino a tener un cierto protagonismo y no entendieron que esto se hacía a base de trabajo. Y lo que viene es una nueva etapa de eso. Querés jugar, querés ser parte, querés ser candidato, tenés que laburar. Después no vale que vayas por los medios, digas, no digas, acuse. No te sirve para nada, la historia te corre a un costado y después llega el momento de las elecciones y la gente elige. Y el resto son opiniones. Bien, clarísimo. Rama, para ir cerrando, nos gustaría un resumen de lo que venís viendo vos en las últimas horas. Yo no, nada. Yo veo que esto es un polvorín, que para mí la cuarentena va a terminar mal. La veo que no veo cómo puede terminar bien esto, digamos. O sea, veo a los intendentes felices, además. Hoy la noticia esa de San Fernando, un pobre tipo cerrando el negocio 15 minutos tarde, queriendo ganar el mango y lo clausuran, multa, scratch. No veo cómo puede terminar bien esto. Sinceramente. Y creo que de hecho, para mí la cuarentena termina de facto, porque la gente se va a cansar. No se va a cansar, tiene que salir a comer. El obrero, el cuentapropista, el peluquero, los gimnasios, no se puede frenar todo 2 meses. Sin casos, además. Porque si decís, mirá, estamos en España y que empiezan a morir 600 por día, y ahí la gente se asusta. Ahora, si sigue esto así, la veo muy difícil que pueda continuar esta cuarentena. Y
no sé cuál va a ser la gota que va a rebalsar el vaso. Porque el otro día lo de Arroyo pudo haber sido y no lo fue, pero quedó ahí eso. Sí, En después algún momento la está gente se va a cansar. lo de PAMI. Lo de PAMI, por eso, en algún momento la gente va a decir, bueno, basta. Al cuentapropista no le están ni pateando el IVA y ves todo eso, ¿viste? En algún momento alguien se va a cansar. Sí, para mí lo de los jubilados del viernes pasado rompió algo también, ¿eh? Hoy Totalmente, incluso se veía mucha más gente en la calle. totalmente. Y yo coincido con vos, Rama, creo que esto va a terminar de facto. La gente necesita morfar, necesita generar un ingreso que no lo tiene hoy y tampoco el Estado ni siquiera le prorroga los impuestos ni las cargas sociales. Apenas Hoy algunos, llegó en Mar del Plata la vela de Mar del Plata 100% aumento. claro, ¿entendés? O sea, están locos, están totalmente desquiciados. O sea, eso en algún momento, no sé, y para mí es eso, no sabes cómo, pero en algún momento esto explota. Ellos creen Sí, que lo controlan, pero no hay forma de controlarlo. No, acá no hay represión que valga. Ellos tienen que darse cuenta que tienen que cambiar, que les toca perder, que tienen que bajarse los sueldos, que tienen que gastar mejor, que tienen que gastar menos y que tienen que darle aire al que produce, que es el que en definitiva saca al país adelante. Si no Hoy lo ya, entienden, hoy piña. ya decían que los 15 de desarrollo social al final no los iban a echar, no sé qué, o sea, ya es una tomadura de pelo todos los días de tu vida, ¿viste? No, O sea, ya hay un momento que esto va a explotar. Y lo otro que acá Patán sabe mejor que yo, pero la recaudación de este mes, ¿quién va a pagar un impuesto? O sea, vamos a una caída nominal de recaudación interanual con inflación del 60%. Y ahí te quiero ver también. te la firmo la inflación del 60%, te la firmo ya. Sí, por eso. Sí, y Por eso. tuviste, marzo, tuviste más de 20 puntos de caída real en la recaudación, en términos reales, Exacto. marzo, que todavía no estaba Sí, tan, era de febrero, ese es este, el IVA de febrero, digamos. claro, Marzo. exactamente, O exactamente. sea, falta el IVA de marzo. O sea, ya venías cayendo como un piano sin la pandemia, así que Sí. imagínate lo que va a ser esto. Pero pero bueno, le van a dar a la tranquilo, máquina, le van a dar a quiero, la máquina. quiero llevar tranquilidad. Emitieron en los primeros 3 meses todo lo que el 2019. Sí, es ¿Cómo? una locura, En una 3 locura. meses. Sí, lo vi. Sí. Así que quiero llevar calma y No, es un... tranquilidad a la sociedad. Y tenés un montón de guita que todavía no salió a la calle porque está encajada en los, bueno, lo hablamos ayer, encajada en los bancos, y los bancos se la devuelven al central. O sea, el paquete de estímulo que el central había mandado está volviendo casi íntegro al central, porque no hay actividad económica y tampoco pueden prestar a empresas quebradas. Los bancos no quieren, lo cual es Mirá. lógico, ¿no? Sí. Entonces, no hay estímulo que valga, no es como un país normal, digamos, que el estímulo enseguida te empieza a poner en marcha algo. Pero bueno, esto, y veremos cuando abran los bancos, qué pasa con los depósitos a plazo fijo que no se renovaron, porque hay muchos que van a renovar el plazo fijo por ventanilla, no electrónicamente. Una cuestión cultural, digamos. Y las Entonces, cuevas. Vamos a ver bueno, cuando abra sí, el tal blue cual, a cuánto se va a ir. O sea, tal cual, tal cual. habrá unos primeros días de calma de gente vendiendo para pagar sueldos y lo que tenga que pagar y ¿Mm? después agarrémonos, me imagino. Sí, no, el panorama, pero bueno, estamos Vamos dando redondeando, todas muchachos, buenas la seguimos noticias. mañana. Dale, Un Dale, abrazo a todos. un abrazo. abrazo grande. Chao, chao.